Hola, ¿cómo están? Pues gracias nuevamente por acompañarme a grabar el podcast o el episodio de esta ocasión de Memorándum, que como ya se dieron cuenta por el título, fíjense que pues es un artículo, una editorial realmente, que me pareció muy interesante, salió publicada hoy, 23 de enero, en Radiology, y tiene que ver, pues como ya lo vieron, con la inteligencia artificial. El título es un poco interesante, ¿no? La simbiosis entre humanos e inteligencia artificial. Y se me hizo que es algo que debemos de analizar, es algo que ya tenemos prácticamente todos los días, es casi imposible eh, ver algo de alguno de los radiologies, de los volúmenes del radiology, prácticamente de cualquier revista, y no ver algo de inteligencia artificial, independientemente que, por ejemplo, el RSNA tiene su propia revista de inteligencia artificial. Hay muchísimo de inteligencia artificial. Como les platiqué, el congreso que acaba de pasar de Chicago del RSNA, pues la parte principal fue inteligencia artificial. Entonces creo que es algo en lo que tenemos que definitivamente involucrarnos. Y esta reflexión, les digo, me pareció interesante. Está muy enfocada a lo que es la radiografía de tórax. De hecho, el título pues, del trabajo así es, como se van a dar cuenta. Pero yo creo que lo podemos aplicar a toda la especialidad. Entonces, pues gracias por acompañarme, como les digo, y vamos a iniciar con la grabación de esta semana. Perdón. Actualmente estamos viviendo el comienzo de una nueva era en la que la radiología se ve potenciada por la inteligencia artificial. Los avances en el aprendizaje profundo, los modelos de lenguaje grande y los modelos básicos multimodales de visión y lenguaje tienen el potencial de revolucionar significativamente la disciplina de la radiología y el papel de nosotros los radiólogos. Actualmente, los sistemas de inteligencia artificial tienen la capacidad de identificar diversas anomalías en las imágenes con un nivel de precisión igual o incluso superior al de los radiólogos humanos. La naturaleza notable de estos logros ha llevado a especular sobre la posible sustitución completa de los humanos por la inteligencia artificial en muchas áreas y en nuestra especialidad también. Sin embargo, la cuestión que deberíamos plantearnos es, ¿de qué manera podemos colaborar los radiólogos y la inteligencia artificial para desarrollar un sistema que supere las capacidades combinadas de cada uno de nosotros? O si podemos llamarle así. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como saben, pues lo dedicamos al análisis de artículos científicos, editoriales, como es el caso de esta ocasión, artículos de opinión, y la mayoría de ellos de revistas de nuestra especialidad, pero también, obviamente, de pues revistas, como a ustedes les consta, en donde, aunque no sean de radiología, pues se tocan estos temas que de alguna manera impactan nuestra especialidad y que considero pues prudente o importante compartir con ustedes. Fíjense que el artículo de hoy pues realmente está basado en un artículo, pero también es básicamente un editorial que está publicado justamente en Radiology hoy, 23 de enero del 2024, y cuyo título en español sería algo así como Simbiosis humano-inteligencia artificial. Un camino a seguir para mejorar la radiología de tórax y el papel de los radiólogos en la atención del paciente. Es un artículo que está escrito por varios autores de muchos lados, de Pensilvania, de Países Bajos, e incluso también de Seúl, Corea. También obviamente está de la Escuela de Nueva York, están también del Centro de Inteligencia de Palo Alto, California, Departamento de Radiología de Harvard, de Brigham and Women, en fin. Y como les digo, pues está recientemente, pero de hecho se publicó hoy, lo leí, se me hizo muy interesante y dije, bueno, esto quiero compartirlo con ustedes para ver qué piensan, qué analizan. Como siempre les voy a poner el link en la información donde comparto pues este podcast. Entonces, pongamos en contexto el potencial de la inteligencia artificial.
Y bueno, pues las investigaciones han demostrado, obviamente, ya que la inteligencia artificial tiene capacidad de identificar muchas anomalías. Estoy hablando específicamente en los estudios de imagen, pero aquí, como lo dice el título del artículo, vamos a utilizar el ejemplo de las radiografías de tórax. Y se me hace interesante porque este editorial o este artículo pues está basado en un artículo que también aparece ahí inmediatamente antes en el Radiology y que tiene que ver con las radiografías de tórax. ¿Y por qué? Pues porque obviamente yo creo que esto es una de las radiografías más utilizadas, más accesibles en todo el mundo. Existen muchos estudios con inteligencia artificial de este tipo de imagen en el que se han descubierto y descrito, pues digamos, el desempeño de esta tecnología, por ejemplo, para diagnóstico de neumonías, de nódulos pulmonares, de neumotórax, tuberculosis y de hecho de muchas afecciones, ¿no? Y por ejemplo, hay un estudio que ahí viene y que es en referencia, que fue realizado con las radiografías digitales de tórax, ¿sí? No metieron TAC, aquí estoy hablando, los ejemplos que voy a hablar, prácticamente creo que todo va a ser de radiografía de tórax. ¿Se acuerdan que hay un estudio que ya he platicado con ustedes, que es el National Lung Screening Trial, que se empezó, si no me equivoco, por el 2011 para ver la utilidad que tenía que ver el TAC de baja dosis, el TAC de pulmón, como screening para cáncer de pulmón? Y bueno, pues resultó que en este estudio la inteligencia artificial demostró un desempeño superior en comparación con los radiólogos. La inteligencia artificial logró una sensibilidad solo con las radiografías de tórax del 96% frente a un 88% de los radiólogos, y la especificidad fue del 93% contra un 82% de los radiólogos. Luego, la pandemia de COVID obviamente provocó un aumento significativo del progreso de esto. No sé si a algunos de ustedes les llegaron. En el caso de nosotros del Hospital Universitario, hubo al menos 2 compañías que se acercaron para que probáramos su software y bueno, nosotros de hecho desarrollamos, creo que también ya los he platicado, uno justamente para identificar pacientes en radiografías de tórax con COVID. Ahí lo desarrollamos justamente en el departamento de radiología. Y bueno, como les decía, esto pues provocó, ¿no?, que se desarrollaran muchos algoritmos, software, programas, como le quieran decir ustedes también, para identificar, para medir. Por ejemplo, acuérdense que en esa época teníamos que cuantificar cuántas y en cuántos segmentos y demás había la afección en vidrio despulido, por ejemplo. Además, también hubo muchos estudios para pronosticar los efectos de la neumonía por COVID-19. Y de ese, como les digo, ya hemos hablado al menos en un par de episodios aquí de memorándum sobre la utilidad y lo que realmente sucedió con esto. Otro aspecto es que en el futuro, pues se podrían emplear algoritmos de aprendizaje profundo, por ejemplo, para reconocer y priorizar las radiografías de tórax normales en situaciones en las que hay escasez, por ejemplo, de radiólogos para manejar la carga de trabajo o áreas remotas donde, como les digo, pues prácticamente no tenemos acceso a radiólogos en esos lugares. Y la inteligencia artificial tiene la capacidad de evaluar la calidad, por ejemplo, de las imágenes, mejorar la visibilidad de las lesiones. Eso está bien demostrado, por ejemplo, porque pues quita la densidad de los huesos, de las costillas, por ejemplo, y entonces donde aparentemente había algo que estaba escondiendo ahí, típica imagen de la articulación acromioclavicular o la primera costilla con el esternón, donde ahí se superponen varias cosas en el ápice pulmonar y que podemos perder lesiones, ¿no? También se ha demostrado en estudios que tiene la capacidad de detectar, por ejemplo, muy rápidamente tubos mal posicionados, líneas vasculares, dispositivos cardíacos que estén colocados incorrectamente. Incluso la inteligencia artificial tiene la capacidad de medir y de evaluar pues una gran cantidad de anomalías en las radiografías de tórax. ¿Sí? Hay muchos ejemplos de esto. Incluso puede proporcionar pronósticos, como yo les decía. Es capaz de extraer información adicional de las radiografías de tórax que obviamente nosotros no podemos sacar, ¿sí? Ofrece posibilidades, por ejemplo, también de evaluar probabilidad de cáncer de pulmón, de qué pacientes por los hallazgos que está identificando por ciertos patrones se podrían beneficiar
con las pruebas de screening, por ejemplo, de cáncer de pulmón con TAC de baja dosis. Las radiografías de tórax, por ejemplo, y eso es increíble, ¿no? Pero se ha utilizado para detección, por ejemplo, oportunista, o sea, cosas que no creemos que se puedan buscar y pronosticar la aparición, por ejemplo, incluso de diabetes tipo 2, de osteoporosis, de sarcopenia, de enfermedades cardiovasculares, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues obviamente. Y bueno, eso cada vez lo estamos viendo más. Hace un par de días estaba revisando un artículo de la Clínica Mayo en donde solo con hablar al teléfono por 10 segundos te podía decir si tenías o no diabetes tipo 2. Entonces, bueno, y como eso hay muchas, ¿no? Que puedo platicar, pero no me quiero desviar. Además, por ejemplo, también hablando de lo que estábamos, ¿no? Puede proporcionar algo que es, digo, a lo mejor no lo vemos nosotros, pero en un momento determinado en ciertos sistemas, mucho en Estados Unidos, obviamente, que es donde viene esta información, pues, por ejemplo, una información sobre los costos futuros que tendría un paciente debido a la situación actual de su salud. O sea, ¿cuánto podría gastar en el sistema de salud? Por ejemplo, en eso está trabajando. Viene una referencia justamente ahí. Y también puede haber casos como cuál sería, ya lo platicamos, ¿se acuerdan? En un episodio también, la mortalidad general o la mortalidad que está relacionada específicamente con la enfermedad pulmonar que padece. ¿Cuál es la probabilidad que tiene? ¿Se acuerdan que lo platicamos en aquel episodio en el contexto de un paciente que pudiera tener cierta, en el caso de próstata era, pero cierta patología en donde dices, bueno, el paciente tiene SEA de próstata, pero también tiene calcificaciones en las arterias coronales, también tiene pues cirrosis, también tiene POC. Entonces es más probable que el paciente fallezca o que tenga complicaciones derivadas de esta otra enfermedad que de la propia cáncer de próstata, por ejemplo. En fin, entonces todo esto se puede integrar, ¿no? Y cada una de estas aplicaciones de la inteligencia, como les digo, tiene el potencial, obviamente, final, la idea es de mejorar el bienestar de las personas y la salud de las poblaciones. Como les digo, esta es una situación que a veces lo tenemos que ver en ese contexto. Y la otra de las cosas es que ha habido, bueno, creo que todos estamos muy conscientes del famoso ChatGPT y todo lo que se ha venido en los otros algoritmos que están saliendo justo con esto, y ahora ya hay muchos más de Google, de Microsoft, en fin. Hay mucho del procesamiento del lenguaje natural, y estos lenguajes naturales grandes poseen la capacidad de recuperar datos de registros médicos electrónicos, de los expedientes médicos electrónicos, de analizar rápidamente, por ejemplo, toda la literatura médica sobre algo y generar informes completos muy personalizados. Se ha entrenado, por ejemplo, a redes neuronales que están basadas en transformadores. Esas son la parte de ChatGPT. Es generadora y transformadora. Pero ahora, estos ya, de hecho, la versión 4.5, la 5 y algunos otros como Copilot, DALL-E, en fin, tienen estos transformadores de visión para combinar datos de imágenes, de radiografías, obviamente. En este caso lo hicieron con radiografías de tórax en este artículo, pero para mejorar la precisión también de diagnósticos. Lo combinan obviamente con otros hallazgos. En conjunto, pues entonces, estos elementos pueden, yo creo que añadir un valor clínico muy significativo a los informes radiológicos, que es una tarea que si nosotros ponemos todo eso que podremos encontrar o que puede encontrar ahora los nuevos métodos y algoritmos, nos consumiría demasiado tiempo para nosotros los radiólogos que estamos ya muy, digamos, abrumados, y eso también ya lo hemos platicado en otra ocasión, de trabajo y también de datos. Es mucha la cantidad de datos que tenemos que manejar, que conocer, que combinar. Y bueno, como les decía, pues la radiografía de tórax es un procedimiento de imagen que está, comúnmente realizado a escala global, en todas partes, casi que decimos que lo podemos hacer, pero también sabemos que es obviamente, si lo hacemos así, pues susceptible de errores debido principalmente a hallazgos que se pasan por alto, como por ejemplo nódulos pulmonares. Y estoy hablando no con inteligencia artificial, sino simplemente tomar radiografías. Y se pueden pasar muchas cosas, pero específicamente, por ejemplo, lo de nódulos pulmonares. Y el problema se va agravando
también por una disminución, y lo voy a poner así muy crudo, de la competencia en la práctica del análisis de las radiografías de tórax. A medida que nosotros enfatizamos más en nuestros residentes, en la profesión, vemos ya ahorita más TACs que radiografías de tórax. Y esto es algo que ya hemos hablado, pues no sé, a mí me ha tocado hablar en el consejo, en la academia, en reuniones, en congresos, pues en el café también con amigos, con radiólogos. Definitivamente es algo que estamos perdiendo, o sea, no podemos negarlo, o sea, cada vez podemos tener una radiografía de tórax ahí, pero si tenemos una radiografía de tórax y un TAC, pues probablemente le dedicamos unos 5 segundos a la radiografía de tórax y nos centramos en el TAC. Cuando examinamos a los nuevos radiólogos, a las nuevas generaciones, también nos damos cuenta de eso. Cuando le pones una radiografía de tórax, puede ser de abdomen, puede ser otra también, pero estoy hablando del tórax en este caso en particular. Híjole, es muy ahorita, y lo voy a decir tal cual, muy pobre la descripción que podemos hacer y la información que pueden sacar. De ese mismo paciente le pones el TAC y te dan una descripción increíble y un diagnóstico perfecto, ¿no? Entonces, creo que sí estamos disminuyendo esa competencia y es entonces algo que no digo que esté bien o que esté mal, simplemente que está sucediendo. Pero si lo dejamos más, pues obviamente que esto va a suceder, ¿no? Va a incrementarse, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que sucede con esto? Pues no olvidemos que ciertos errores, evidentemente, pueden, de lo que nosotros hacemos, de no encontrar algo, pues pueden provocar daños que puedan ser importantes para el paciente. Y la inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar la precisión y la productividad, porque puede, por ejemplo, dar prioridad a los casos urgentes, ¿sí? Si lo detecta, y eso ya lo hemos platicado también en situaciones como, por ejemplo, hemorragia subaracnoidea, de acelerar la interpretación, el tiempo total del procesamiento y obviamente también pues quitarnos un poco de esa carga de trabajo, de ese burnout que estamos teniendo, ese agotamiento laboral. Pero la realidad es que la interpretación, si lo vemos ya como esto, la interpretación autónoma de radiografías de tórax, repito, es el ejemplo, basados en inteligencia artificial, pues obviamente aún no está completamente desarrollado, ni está lista, obviamente, esta autonomía, si fuera así, por así decirlo, para su implementación. Y aunque hay un muy rápido, digamos, avance de la inteligencia artificial y la carga de trabajo en continuo aumento que nosotros tenemos en radiología, pues existe una, digamos, una creciente inclinación, por así decirlo, de delegar ciertas tareas a la inteligencia artificial. Y sin duda hay situaciones específicas en las que las ventajas de ese autogobierno, pues obviamente podríamos decir que superan los peligros potenciales. Digamos, sobre todo si pensamos en algunas situaciones, como les platicaba ahorita, comunidades marginadas, ¿no? De hecho, fíjense que la Organización Mundial de la Salud respalda, eso lo hizo muy recientemente, la implementación de exámenes o de estudios de radiografías de tórax independientes de detección, o sea, de supervisión, o sea, con inteligencia artificial, pues, para la detección de tuberculosis en áreas que tienen alta prevalencia de la enfermedad y una disponibilidad muy limitada de radiólogos. Y otra aplicación cada vez mayor de la inteligencia autónoma estrecha, porque así se le llama, no es una inteligencia artificial general, creo que también hemos platicado algo de eso, pero esto es, si se le puede decir así, narrow, pues es la clasificación e interpretación, por ejemplo, de radiografías de tórax que fueran normales o que fueran estables, ¿sí? O sea, que no hubiera cambio, por ejemplo, comparadas con las del mismo paciente a través de estudios previos, ¿no? Y esto volviendo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, pues se refiere a casos donde los usos van a ser muy limitados, muy particulares, y en donde esta aplicación de la inteligencia artificial pues podría ser utilizada sin supervisión humana, solo para que detecte cosas muy particulares. Pero hay que tener cuidado porque, por ejemplo, hay una investigación también más o menos reciente, en la que la inteligencia artificial, por ejemplo, identificó con precisión 28% de las radiografías normales, radiografía de tórax estoy hablando.
Sin embargo, de las 130 radiografías, que era el grupo total de estas, de tórax que estaban clasificadas como normales por la inteligencia artificial, resulta que 10 en realidad sí tenían una anomalía, aunque solo una de estas anomalías fue lo suficientemente significativa para requerir una intervención. Pero de todos modos, como les digo, esto no es perfecto, ¿no? Y sin embargo es muy importante señalar que todavía estamos muy lejos de implementar una inteligencia artificial que fuera completamente autónoma, es decir, que tuviera la capacidad de analizar todas las radiografías de tórax sin ninguna participación humana. Eso nos falta. Para comenzar, primero, pues es imperativo que llevemos a cabo evaluaciones mucho más exhaustivas de los algoritmos a través de ensayos clínicos que sean prospectivos, que sean muy pragmáticos y del mundo real en diversos entornos, porque yo les he platicado cómo hacemos los estudios de inteligencia artificial. En la mayoría de los casos es con radiografías de un solo centro, a lo mejor tomadas en un solo equipo, con características muy particulares, con una población, características demográficas, y todo es en una sola parte. Y todo es retrospectivo, son con imágenes que tenemos que entrenar que ya pasaron, no es ninguna cosa prospectiva. Entonces, si hacemos esto de cambiar y de ver cómo hacemos esos ensayos clínicos, como yo les digo, más prospectivos y en el mundo real, ¿sí? No cosas específicas que nosotros queremos entrenarlos, pues esto garantizaría, pues obviamente, la gran capacidad que tienen los algoritmos para utilizarse ampliamente, si es que eso lo demuestran, y creo que sí será así. Y también la otra cosa, que veamos que no tengan los prejuicios y que tengan alta precisión, confiabilidad. Y yo ahorita les digo por qué tiene que ver esto. Porque estas pruebas, estos estudios, estos protocolos integrales, pues primero deben de incluir radiografías de tórax que revelen, obviamente, signos que sean muy sutiles, ¿no? No los entrenamos con un derrame pleural o neumotórax que sea muy importante, sino signos sutiles, que tenga también presentaciones inusuales de enfermedades comunes, acuérdense que eso es lo más común, o enfermedades que sean poco comunes también, y que sean otras que sean casos complejos, porque normalmente cuando las entrenamos, el resto de la radiografía es perfectamente normal y solo tiene un neumotórax, o no le enseñamos nada más, digamos, no entrenamos nada más al algoritmo, sino solo para identificar neumotórax, y nos olvidamos de si tiene cardiomegalia, de si tiene derrame pleural, de si tiene fibro, nada de eso, ¿ok? Entonces el conjunto de datos debe, de todo eso que estemos metiéndole, ¿sí? Debe abarcar radiografías también que sean obviamente típicas, que abarquen varios grupos de edad, que tengan variantes normales, porque ese es un cuento, o sea, cuando hay variantes no lo identifican como normal y lo sale como patológico. Y eso obviamente pues lo que hace es confundir mucho y utilizar mucho tiempo del radiólogo. Y bueno, preferiblemente el estándar de referencia empleado para abarcar no solo esa interpretación, sino también el estándar más avanzado que incorpore, pues digamos, imágenes axiales, por ejemplo, o sea, que pudiera compararlo, que pudiera tener la posibilidad de seguimiento. Perdón. Entonces, es esencial tomar todas estas medidas para garantizar que estos algoritmos no pasen por alto pues ningún hallazgo importante. Y además también es imperativo que contemplemos detenidamente el diseño de los estudios. Los estudios actuales, como les decía, evalúan con mucha frecuencia, ¿no? la calificación de autonomía de una inteligencia artificial que está examinando la capacidad para ver si supera el desempeño del radiólogo. Pero la verdad de las cosas es que yo creo que de alguna manera esta métrica está incorrecta. Y lo que deberíamos estar haciendo es contestar o contrastar y contestar la pregunta
de cuál sería el desempeño de la inteligencia artificial con y sin la guía del radiólogo. Y esto ya existe. De hecho, hay un artículo que yo comentaba en una plática muy reciente del American College of Radiology, en donde lo que hicieron, se acuerdan que tienen estos criterios de propiedad para los estudios. Entonces entrenaron, obviamente lo hicieron con radiólogo, lo hicieron con el GPT 3.5, el GPT 4 y el GPT 4 que estaba entrenado con los criterios y con radiólogo. Y obviamente el desempeño fue superior. ¿Sí? Entonces allá hay varios estudios en donde se demuestra que la combinación de inteligencia artificial y radiólogo es mejor que cualquiera de las dos. Se puede ser que la inteligencia artificial sí sea mejor que el radiólogo de entrada, pero ya cuando lo combinan los dos, ¿sí? Esto es mejor que la inteligencia artificial sola. Entonces, si la inteligencia artificial por sí sola no alcanza el mismo nivel que la combinación humano e inteligencia artificial, entonces, pues digamos que no cumple con los criterios rigurosos que tenemos que tener para que sea totalmente autónoma. Y si se debe utilizar de esta manera, es cuestión de sopesar cuáles serían las ventajas frente a los peligros potenciales, como yo les decía, lo que decidió hacer la Organización Mundial de la Salud, en fin. Pero bien, en la actualidad, los procedimientos que existen para evaluar seguridad y la eficacia de la inteligencia artificial autónoma en la interpretación específicamente de radiografías de tórax aún se está desarrollando. Y en este mismo momento, digamos que las autoridades reguladoras, específicamente parte de la FDA, acuérdense que estos algoritmos entran a la FDA como dispositivos, ahí es donde los aprueban, pues, están trabajando junto con radiólogos muy experimentados para establecer cuál sería el enfoque para estar aprobando estos algoritmos. Y, por ejemplo, existe un requisito que ya es ley, pues es un requisito de vigilancia y seguimiento post-comercialización. Y esto es continuo y eso ya está aprobado en los Estados Unidos. Es decir, no porque te digan, este software, ¿sí? Ya lo probé, ya lo probó la FDA, te lo vendo, goodbye. No. Los modelos que han sido aprobados por la FDA pueden y deben detectar cambios en el desempeño a largo tiempo, porque realmente eso es lo que están viendo, ¿sí? Que en un momento determinado eran buenos y empezaron a fallar. Entonces requerimos mecanismos que estén establecidos para garantizar el cumplimiento de estos requisitos regulatorios, legales, éticos, de privacidad, ¿sí? Que es un cuento muy, muy importante y son necesarias pues investigaciones que tienen que ser muy exhaustivas sobre la implementación de este LLM, los Large Language Model, modelos de lenguaje grande, por ejemplo, para obtener la información de los expedientes médicos electrónicos, que finalmente pues, es información privada. Y por otro lado, también es necesario implementar mecanismos de reembolso de la inteligencia artificial. Y esto debe de basarse en muchas cosas, pero obviamente una muy importante es el valor y realizar estudios en donde se compare cuáles serían los efectos realmente en el outcome, ¿sí? En los resultados de los pacientes con la utilización de inteligencia artificial. La manera como yo les decía, ya lo platicaba en otro episodio, que se acercan las compañías que tienen estos software de inteligencia artificial, se acercan pues de alguna manera los radiólogos sí, pero básicamente van con los encargados, los administradores de los hospitales. Y pensemos, pues en nuestro país, ¿sí? A lo mejor no van a ir con los radiólogos, a lo mejor van a ir con el director del Seguro Social. Lo mismo puede ser en otros países de América Latina y lo mismo en Estados Unidos. O sea, van no con el radiólogo, sino van con el que dirige Medicare, Medicaid, en fin, o corporaciones grandes, ¿no? Entonces, y una de las formas en las cuales se está tratando, digamos, de vender esto es que se supone que nos van a ayudar con ser más eficientes. Y está pasando totalmente lo contrario. Ahorita les voy a platicar un poco de eso, pero estamos encontrando, la inteligencia artificial detecta tantas cosas que no son importantes, pero que nosotros tenemos que verlas y ahora decir, porque ya las identificó, pues que no son importantes para evitar demás. Pero todo eso consume tiempo. Ahora bien,
El rendimiento de los algoritmos en entornos de investigación que están muy controlados, pues obviamente puede no ser necesariamente indicativo de su eficacia en diversos entornos de atención clínica ya en el mundo real, porque se pueden presentar variaciones muy significativas en la demografía de los pacientes, los factores de adquisición de la imagen, el miliamperaje, grosor del corte, muchas cosas técnicas, la cantidad de medio de contraste, en fin. Aunque ahorita estoy hablando de radiografías de tórax, incluso con esto también, ¿sí? Porque ahora como está digitalizada, hay muchas otras cosas que van dentro de la información de cada uno de esos píxeles y voxels. Y ahí, pues obviamente también tenemos que ver, como les decía, la prevalencia de enfermedades, por citar algunas de las cosas más comunes, de los factores más comunes que tenemos que tomar en cuenta. Además que la reproducibilidad de este rendimiento del algoritmo puede variar incluso dentro del mismo conjunto de datos. Y esto hay un par de artículos, bueno, debe haber más, pero al menos que he leído, en donde le dan la misma información otra vez después de un tiempo y resulta que pues te da otra información. Eso pasa tranquilamente, lo pueden hacer con cualquiera de las cosas de transformadores, de los GPTs, ¿sí? Cualquier versión. Le pueden preguntar algo y luego le preguntan mañana y les va a contestar, no digo que completamente diferente, pero les va a contestar diferente. Entonces, a veces los resultados pueden ser diferentes con los mismos datos. Y bueno, por otro lado, hay un número significativo de algoritmos que no incorporan, por ejemplo, radiografías laterales de tórax, no incorporan estudios previos, que obviamente son elementos que son cruciales en una interpretación integral de las radiografías de tórax. Y no olvidemos también, sí, que ese es uno de los grandes problemas, nuestra famosa jerga radiológica, ¿no? Ya que acuérdense que para decir algo, entrenar algo al algoritmo, tenemos que decir la verdadera verdad, la verdad fundamental. ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente es el diagnóstico, lo que nosotros queremos? Pero la verdad es que en el entrenamiento de estos algoritmos, por ejemplo, en caso de radiografías de tórax para la inteligencia artificial, a menudo etiquetamos, porque ese es el tag, ¿sí? El tagueo, ¿sí? Las etiquetas. Fíjense que en muchas ocasiones, lo hemos platicado también, son semánticamente incongruentes y superpuestas, ¿no? Porque, decimos, por ejemplo, combinación de observaciones y diagnósticos, como por ejemplo a veces para la misma cosa decimos consolidación, hay alguien más que dice neumonía, hay alguien más que dice opacidad. Entonces, todo eso usamos para etiquetar el mismo hallazgo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más les comento? Pues los modelos de inteligencia artificial siguen presentando fallas, ¿no? Hay muchísimas fallas. Pueden, incluso, como les decía ahorita, exhibir prejuicios, son impredecibles y ocasionalmente presentan, y aquí en mis notas lo puse entre comillas porque así viene y así lo hablan, comportamientos sin sentido. Imagínense que se comporta ahora la inteligencia artificial, ¿no? Las máquinas. Pero bueno, finalmente eso es lo que parece, ¿no? Fíjense, por ejemplo, hay un estudio muy básico de radiografías de tórax que lo hicieron con más de 800,000 radiografías y mostró que cuando lo hacían ellos, o sea, cuando lo publicaron, pues obviamente tenía un desempeño 98% para lo que estaban buscando, pero cuando pusieron pacientes mujeres y de raza negra, pues bajó increíblemente el desempeño. Otra de las cosas que está muy interesante es que estos modelos grandes de lenguaje tienden a generar información falsa, ¿sí? O sea, te redactan padrísimo lo que les pidas, pero tienden a generar cosas falsas, y la otra cosa es que inventan, ¿sí? Tienen escenarios que son imaginarios. Y aquí me viene a la mente una entrevista que ahí se las dejo, ahí está en YouTube. Si ustedes buscan la entrevista entre Sam Altman, que era el CEO, bueno, es todavía, pues después de todo el cuento que les platiqué de OpenAI, que es la compañía que desarrolló ChatGPT, y Bill Gates. Y entonces le preguntaba a Bill Gates, bueno, oye, pero es que estos sistemas tienen una falla.
y le dijo, les voy a decir como viene, porque en inglés le dijo, it's not a failure, it's a feature. O sea, no es una falla, es un hallazgo. O sea, es algo, o sea, lo vio como, estoy leyendo un libro muy interesante que tiene que ver con fenómenos emergentes y demás. Cuando varias cosas se combinan, pues lo que sucede es algo más que la suma de las partes, ¿no? Entonces, pero bueno, por ejemplo, para Sam Altman lo que decía es que esto no es una falla, imagínate, está imaginando. O sea, el sistema tiene creatividad, así como nosotros tenemos creatividad para hacer una novela o lo que tú quieras que no existe. Y bueno, pero bueno, ese es otro punto, ¿no? Lo que sí es cierto es que debido a la falta de conocimiento práctico y de comprensión verdadera, pues tampoco tienen un pensamiento lógico y tampoco tienen instinto, ¿no? Los algoritmos de inteligencia artificial son especialmente propensos, fíjense, a cometer errores cuando se encuentran con situaciones desconocidas o poco frecuentes o las que no fueron entrenados, que no encuentran información como esa. Por ejemplo, hay algoritmos que ahora se les llama multiclase, que también lo platiqué hace un par de episodios, creo, que son estos que pueden reconocer voz y que también pueden reconocer imagen, que también incluso pueden reconocer el tono de la voz y, como ven, o sea, como me están viendo, también las expresiones de mi cara, sentimientos y demás, pero bueno. Se entrenan, todos estos, bueno, lo puedes entrenar obviamente también en radiografías y de hecho hay un artículo que habla sobre eso. Y la cosa es que cuando nosotros entrenamos a los algoritmos, los entrenamos en un número muy reducido de hallazgos probables en la radiografía. Hay quien ha calculado que en una radiografía de tórax existen descritos, digamos, unos 300 hallazgos. ¿Okay? No sé cómo sacaron, pero bueno, eso viene ahí en el artículo. Y tenemos más o menos unas 3,000 enfermedades que se manifiestan en el tórax. De esas no me acuerdo si eran 3,000, pero sí me acuerdo que cuando yo hice la residencia en el famoso libro de tórax de Fraser y Paré, pues me acuerdo que en el último tomo, el tomo 4, era una tabla de puros diagnósticos diferenciales, en donde al principio decía, recuerden que la radiografía solo pueden manifestar, ya no me acuerdo cuántas, pero X cantidad de signos, o sea, no podía haber más que o mayor o menor densidad, era reticular o era nodular, o era alveolar, o era, en fin. Y todo eso tenemos que hacer los diagnósticos de todas estas enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo pasa con estos algoritmos, ¿no? Estos requieren mejoras continuas porque independientemente de su nivel de formación, todo esto son datos históricos y el mundo está obviamente en constante evolución. Esto es algo que si ustedes entran a ChatGPT, les dice yo fui entrenado hasta, bueno, ahora ya lo actualizaron, pero anteriormente te decía yo fui entrenado hasta noviembre de 2021 y no tenían datos, no tiene datos más recientes si le preguntabas algo de lo que estaba sucediendo ahorita, a diferencia, por ejemplo, de Google. Entonces, como les decía, esta parte también, por eso la FDA dijo, tienen que estarse readaptando, tienen que estarse reevaluando, porque las enfermedades emergentes, pues tal fue el caso, por ejemplo, de COVID, los tratamientos novedosos, pues siempre van a dar lugar a síntomas y sobre todo a signos, ¿sí?, respiratorios que sean imprevistos, signos que podemos nosotros obviamente ver en las radiografías. Entonces la inteligencia artificial debe demostrar su capacidad para utilizar estas técnicas emergentes de detección de derivas, se llama esto, si lo podemos llamar en inglés o en español. Es decir, que identifique, voy a ponerlo así, que identifique lo que no identifica. O sea, que sepa reconocer que hay algo que no es normal, pero que no sabe qué es y entonces lo ponga como en una alerta. ¿Okay? Eso se llama detección de deriva, para que no se pierda, pues. Y esto está actualmente en fase de desarrollo, se está trabajando mucho en esto a fin de determinar cuál sería el momento más adecuado para volver a autocapacitar a estos algoritmos con datos más actualizados. Y obviamente entonces, antes de otorgarle la capacidad de analizar radiografías de tórax de una forma autónoma, pues es imperativo que demuestre esta capacidad para adaptarse a alteraciones, a fluctuaciones imprevistas, en la metodología de las imágenes, en cosas que estén cambiando, ¿sí? O sea, obviamente es un
Así como nosotros tenemos que estarnos capacitando, por así decirlo, pues lo mismo va a tener que pasar con los algoritmos. ¿Y qué les digo? Si bien una autonomía moderada, modesta, yo creo que eso sí va a pasar, ¿no? Va a ser inevitable lograr una inteligencia artificial totalmente independiente, pues no lo digo yo, pero lo dice mucha gente, es extremadamente improbable. Porque aunque poseemos la capacidad, eso no implica que lo vamos a usar o que se pueda usar. La necesidad de autonomía surge de una idea errónea, fundamental, sobre la naturaleza del trabajo de los radiólogos. Los radiólogos no solo identificamos hallazgos. Además de integrar esos hallazgos que nosotros identificamos con la historia clínica, con exámenes previos, datos de laboratorio y más, también realizamos tareas como llegar a diagnósticos diferenciales, evaluar los cambios que están sucediendo con el tiempo en ese paciente en particular. Digamos que es posible, pensemos que en un momento determinado, algún día esas tareas se puedan lograr mediante modelos de inteligencia artificial multimodal. Está bien, pero por otro lado, los radiólogos, yo creo que hacemos más, ¿no? Evaluamos la importancia clínica de las observaciones. Empleamos nuestra experiencia médica, nuestra intuición, razonamiento lógico, la comprensión contextual para integrar toda la información en una interpretación que sea coherente. Porque además de presentar una simple enumeración de hallazgos, que no es, espero que no sea lo que hagamos, tenemos que ofrecer y ofrecemos significado y contextualización. Yo creo que eso es bien importante. Tenemos la capacidad de brindar mayores detalles sobre el fundamento de nuestras conclusiones, responder a consultas y participar activamente en el diálogo con colegas y con los pacientes. Incluso somos capaces de, digamos, alterar sus perspectivas, ¿sí? El pronóstico o su perspectiva de la enfermedad cuando hablan con nosotros o cuando nosotros hablamos con sus médicos. Recordemos que aunque el algoritmo puede detectar, no sé, más de 100 anomalías en un estudio, pues carece de la capacidad de proporcionar un contexto. Y créanme que esto, ya lo he platicado con ustedes en otro episodio, esto va a ser el trabajo de nosotros de cada día y va a ser una parte importante de nuestro trabajo, porque la inteligencia artificial va a detectar muchísimas cosas en un estudio. Obviamente esto va a preocupar a los pacientes y a los médicos que nos lo refieren. Y nosotros y los médicos también, sí, que nos mandaron el paciente, vamos a tener que dedicar mucho más tiempo para analizar esos hallazgos que vio la inteligencia artificial y decirle al paciente, bueno, sí lo vio, sí está así, pero esto es normal a su edad, esto no le va a condicionar ningún problema, pero tienes que responder cada uno de esos hallazgos que vio la inteligencia artificial. Entonces, implementar una inteligencia artificial totalmente independiente, pues no solo sería imprudente, sino que también sería muy inviable, pues, a largo plazo, porque empieza a haber otras cosas y de aquí no quiero derivar demasiado, pero, por ejemplo, si hacemos esto, pues los residentes que estamos formando, pues carecerían de una competencia en la interpretación de radiografías de tórax, porque si ya va a ser todo autónomo, pues entonces nunca van a ver una radiografía de tórax. Pero si no reclutamos y si no retenemos y continuamente un número suficiente de radiólogos que estén capacitados, pues entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que corremos el riesgo de perder ese valioso conocimiento y la competencia de que se necesita la propia inteligencia artificial para su desarrollo y su éxito futuro. Entonces, digamos que no puedes acabar porque de todos modos la inteligencia artificial te necesita. Y bueno, al pensar en la autonomía total como, digamos, si lo pudiéramos llamar estándar final o donde va a terminar la inteligencia artificial, pues no solo generamos, yo creo que si estamos pensando en eso, son preocupaciones injustificadas sobre el desplazamiento de los radiólogos. También confundimos, diría yo, la trayectoria real hacia el progreso, ¿sí? Porque
Nos hemos enredado en una, digámoslo, mentalidad dicotómica, que opone, o sea, humanos contra inteligencia artificial. Y, bueno, los que a mí me han visto alguna plática siempre he dicho que pues es el empoderamiento del radiólogo, la inteligencia artificial dando la mano. Sí. Finalmente nosotros somos los que creamos la inteligencia artificial, los humanos. Entonces tenemos que hacer eso. Y si nos centramos únicamente en un aspecto, pues hemos pasado por alto la esencia subyacente, que hay situaciones en las que una inteligencia artificial puede definitivamente superar a una humana, pero al revés también. Si ejecutamos correctamente este binomio, esta simbiosis, pues ni la inteligencia artificial ni el radiólogo pueden superar las capacidades de una asociación colaborativa entre humanos e inteligencia artificial. He aquí la importancia, como yo les digo, de esta simbiosis humano-inteligencia artificial. Fíjense que Licklider, que es una figura muy destacada en la informática, introdujo el concepto de simbiosis humano-computadora hace ya casi 60 años. Y él predijo que al colaborar, los humanos y la inteligencia artificial generarían colectivamente una nueva forma de inteligencia. Yo creo que eso es lo que va a pasar, es parte de la evolución. En los últimos tiempos, fíjense que el concepto de inteligencia artificial centrada en el ser humano ha cobrado importancia como un enfoque realista para facilitar la cooperación entre los humanos y los sistemas de inteligencia artificial. Y ahorita me reí tantito porque ¿a poco no les suena parecido esto también cuando lo lees en estas otras áreas, ¿verdad? Pero es medicina centrada en el paciente, radiología centrada en el paciente, atención centrada en el cliente. Finalmente es el objetivo de la inteligencia artificial centrada en el ser humano. Porque esto es optimizar la automatización de las máquinas, manteniendo al mismo tiempo la supervisión y la autoridad humanas. Al incorporar los principios de la inteligencia artificial centrada en el ser humano, la simbiosis en el desarrollo y la utilización de la inteligencia artificial, por ejemplo en radiografías de tórax, ¿sí?, pues podemos garantizar la seguridad, la confiabilidad y la credibilidad de los sistemas de inteligencia artificial. Es cierto, la cognición humana y la inteligencia artificial, o la inteligencia basada en computadora, pues tienen diferencias básicas, muy importantes. Los radiólogos, por ejemplo, pues nos acercamos a la estación de trabajo equipados ¿con qué? Pues con conocimientos prácticos, con comprensión y razonamiento lógico. Además tenemos ingenio, tenemos compasión, tenemos adaptabilidad. Los sistemas de inteligencia artificial pues también tienen padre, ¿no? O sea, tienen capacidades de reconocimiento de patrones, amplia capacidad de memoria, más que nosotros, o al menos que la mía, evidentemente, rápida velocidad de procesamiento y la capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos sin interrupciones, ¿ok? Eso definitivamente tenemos que aceptarlo, eso sí funciona. Los seres humanos somos muy susceptibles a las distracciones y a la fatiga, pero los sistemas de inteligencia artificial también pueden experimentar mucha confusión, como les decía, cuando se presentan con un contexto que sea insuficiente o cuando se entrenan con un conjunto de datos que esté sesgado o que esté pobre. Entonces, la yuxtaposición de estas capacidades y limitaciones, que son divergentes, son diferentes, pues da como resultado la potencia de la simbiosis humano-inteligencia artificial. Y los radiólogos poseemos la capacidad de rectificar errores cometidos por la inteligencia artificial, mientras que la inteligencia artificial pues puede notificarnos sobre errores que nosotros estamos cometiendo potencialmente, mejorando así pues el desempeño de cada uno de nosotros en una retroalimentación continua y obviamente recíproca. Entonces, la estrategia crucial es optimizar las disparidades. La pérdida de beneficios simbióticos se produce cuando hay una convergencia excesiva entre los errores humanos y los de la inteligencia artificial, obviamente. Pero con frecuencia existen muchas discrepancias entre los errores humanos y los de la inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando la inteligencia artificial identifica incorrectamente un pliegue cutáneo,
que es muy claro para nosotros como radiólogos que no es un neumotórax, como lo identificó, ¿sí? Pero también nosotros podemos definitivamente, si estamos cansados, pues pasar por alto una lesión. Eso hay que aceptarlo. Entonces, en tales casos, cada uno, como socios, pues podríamos mejorar las habilidades del otro, ¿no? Entonces, en conjunto, tenemos el potencial de mejorar la precisión de la detección y de generar una manifestación novedosa de inteligencia colectiva, como decía Lescate. ¿Qué estrategias podemos emplear para mejorar la eficiencia de esta relación, que fuera mutuamente beneficiosa en radiología? Y aquí viene una nota ahí en el artículo que dice: el ajedrez nos proporcionaría una valiosa lección. Y viene el ejemplo, ¿sí? ¿Se acuerdan de este gran ajedrecista, esta leyenda, Garry Kasparov? Que él decía: el indicador más confiable de éxito para un dúo humano-inteligencia artificial, hablando de lo que hacían con el ajedrez, no es a nivel de habilidad del jugador o la complejidad de la inteligencia artificial, sino más bien la efectividad de su enfoque colaborativo. Y creo que esto es cierto, ¿no? Porque la integración exitosa de la inteligencia artificial en la radiología dependerá de la implementación de interfaces de usuario que estén bien diseñadas, que no sean disruptivas, pero también del establecimiento de flujos de trabajo que sean colaborativos entre los sistemas de inteligencia artificial y los radiólogos. Estas estrategias, ¿sí? Pues deben abarcar métodos, primero, por ejemplo, de explicación de la inteligencia artificial, que ofrezcan información sobre cuál es la lógica detrás de los juicios del modelo. ¿Se acuerdan que hubo uno que les platiqué, que fue una editorial que escribió Linda Moy, la editora en jefe del Radiology, sobre algo en mamografía, y en donde presentaba un algoritmo en donde decía: yo clasifiqué a esta como un BIRADS 4 por estas características, ¿sí? Entonces, y además, no nada más te decía por qué lo había hecho, además aprendías bastante, ¿no? Pero tú sabías cuál había sido, si se puede decir, el razonamiento. Incluso aquí lo expresan como el juicio que tuvo el modelo para decirte: esto es esto y esto, o este es el pronóstico, o esto es lo que yo pienso de estos hallazgos. ¿Cuáles son los niveles de confianza para las predicciones? El hecho de que te diga: tiene posibilidad de desarrollar cáncer, ¿de dónde sacaste eso? ¿Sí? ¿Con qué? ¿De dónde sacaste esa probabilidad? ¿Por qué sacaste ese porcentaje? ¿De dónde sacaste ese nivel de confianza? Y la otra cosa es que a nosotros nos permite, en un momento determinado, para agilizar nuestro trabajo, por ejemplo, pues tener la capacidad de edición, ¿no? Rápidamente en los informes, para que tengamos resultados obviamente más exactos y que no tengamos que optimizar el trabajo, ¿no? Imagínense que estás trabajando y que la inteligencia artificial emite una señal de advertencia cuando detecte un posible error humano, o una alerta cuando sus propios niveles de confianza disminuyen. O sea, que te diga: ya no estoy detectando, o sea, en lo que les decía hace rato, o sea, estoy viendo cosas que ya no sé qué son. Entonces, que tenga esa especie de autocorrección. Bueno, como les comentaba antes, la investigación en curso de esto se centra en métodos de cuantificación de la incertidumbre que permiten a los modelos de inteligencia artificial proporcionar niveles de confianza para sus predicciones. Y esta capacidad permite al sistema simbiótico, en este caso con nosotros obviamente, determinar cuál sería, por ejemplo, el lector dominante en función del nivel de certeza. Y así podríamos decir que la inteligencia artificial para los casos con resultados que sean muy claros, ¿sí? Y los radiólogos para los casos en los que la inteligencia artificial es incierta, te dice no sé qué tiene. Posteriormente es necesario también establecer mecanismos que puedan ofrecer una retroalimentación, como yo les decía, que fuera precisa y que fuera confiable a esta colaboración entre los dos, entre humanos e inteligencia artificial. O sea, también tenemos que tener ese feedback, ¿sí? Esa retroalimentación que, como ahorita ya existe también entre pares, pues la pudiéramos tener de alguna manera y decir: oye,
tú te equivocaste en esto y la inteligencia, aquí se colaboraron, en fin. Si podemos implementar una interfaz y un flujo de trabajo que fuera óptimo, podemos utilizar la manera efectiva estas inmensas ventajas que tiene la inteligencia artificial en la interpretación radiológica y al mismo tiempo pues mitigar cualquier riesgo que tengamos para el paciente a través de la cooperación simbiótica. Los radiólogos y la inteligencia artificial tenemos el potencial de superar nuestras capacidades individuales. Pues, a manera de conclusión, podríamos decir que la coevolución de la inteligencia artificial, esta palabra la saqué también del libro, que estoy leyendo, We Are Agora. La coevolución de la inteligencia artificial con los radiólogos tiene como objetivo mejorar la atención al paciente. Estoy convencido de que a medida que avance la inteligencia artificial, el radiólogo también avanzará. Eso estoy totalmente convencido. Y como les he comentado en otros episodios y en varias de mis pláticas, yo veo en el futuro que los radiólogos operaremos en un entorno de diagnóstico rediseñado, no ese Blue Room que tenemos ahorita, sino un cuarto lleno de computadoras llenos de datos. Vamos a ser científicos de datos, donde estaremos más involucrados en el análisis de imágenes, de toda su radiómica, del expediente clínico, la genómica, análisis de evidencia, por ejemplo, de lo que estamos viendo, de por qué vamos a decir eso. Y todo esto en colaboración mutuamente beneficiosa, digámoslo así, con la inteligencia artificial. Los modelos de inteligencia artificial a menudo se entrenan para optimizar la precisión de la detección o clasificación, mientras que el par simbiótico, que puede ser inteligencia artificial humano, debe entrenarse para optimizar la atención al paciente. En última instancia, el paciente es el verdadero punto focal de la inteligencia artificial, de aquella que les platiqué arriba, que prioriza las necesidades humanas, una inteligencia artificial centrada en los humanos. Es cierto que la inteligencia artificial desempeñará un papel crucial a la hora de reducir las cargas de trabajo y mejorar el tiempo de respuesta. Sin embargo, es nuestra responsabilidad como radiólogos utilizar el tiempo adicional que vamos a adquirir gracias a la inteligencia artificial, pues no para descansar, sino para comunicarnos más directamente con los pacientes y con sus médicos. Si los radiólogos nos adaptamos de forma activa y flexible junto con la inteligencia artificial, no seremos sustituidos. Más bien yo creo que vamos a ser muy, muy revalorados. Al reducir la cantidad de tiempo que dedicamos a tareas, digamos, mundanas, los radiólogos podemos asumir nuevamente nuestra función prevista como médicos, que seamos compasivos, que estemos al servicio de nuestros pacientes y de nuestros médicos. En otras palabras, algo en lo que yo he insistido mucho, ser radiólogos visibles. Bien, pues espero que tomen un tiempo para analizar esta situación que se nos viene, obviamente. Tiene muchas aristas, hay mucha cosa que podemos platicar y que vamos a seguir platicando definitivamente, de su aplicación, de las cuestiones éticas, las cuestiones de formación, de educación, cuestiones económicas, pero lo que sí tenemos que darnos cuenta es que esto ya está aquí. Y como les he dicho siempre, ¿sí? Esto es como si estás viendo en una estación de tren. Tú puedes ver que pasa el tren y no subirte. Eso es lo que puedes hacer. No te lo recomiendo, no te lo sugiero, no quiero que lo hagas. La otra es subirte al tren. Pero subirnos al tren también implica dos cosas. Una es te puedes quedar como pasajero pasivo y que el tren te lleve. O la otra es conducir el tren. Creo que a nosotros nos toca conducir el tren de la inteligencia artificial en medicina. Nosotros somos los que estamos más capacitados, somos los que tenemos más posibilidad de hacerlo. Les comentaba en otra ocasión y en alguna de las pláticas recientes, en octubre 19, si no me equivoco, del 2023, fue cuando se hizo la publicación más reciente a través de la FDA en cuanto a dispositivos de inteligencia artificial. No tengo el número exacto en la mente ahorita, pero
digamos que eran 180 y tantos, 187 creo que solicitudes de esto. De estas, el 87% de estas solicitudes son de radiología. Casi el 90% de las que se aprueban son de radiología. Lo que sigue es, entonces nosotros estamos manejando esto, ¿sí? Tenemos que manejarlo. Nos toca ser responsables, nos toca ser activos. Bien, pues espero que les haya gustado este episodio y como siempre, pues me gustaría mucho recibir sus sugerencias, sus comentarios sobre este episodio, obviamente, pero también sobre el podcast en general. Si quieren alguna sugerencia, pues será siempre bienvenida. Y les invito a escribirme en las diferentes redes sociales donde publico memorándum. Y pues evidentemente agradezco mucho su atención, como siempre, y nos escuchamos en la próxima. Ustedes que se quedaron conmigo en el canal de YouTube, pues muchas gracias. Perdón por la voz y por la tos de repente. Pero bueno, como ustedes saben, lo grabo todo esto en vivo con ustedes y pues agradezco mucho su atención y nos vemos en la próxima.